Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado? Este verano le solicitamos la entrevistita porque queremos hacer un trabajo de la universidad acerca de cómo aprenden los niños a escribir y a leer. Entonces vamos a desarrollar una entrevistita para que nos ayude respondiendo. Ya, listo. Ya. Las preguntas van a ir encaminadas básicamente a cómo inicia el aprendizaje de lectura y de escritura en los niños pequeñitos, cuando ellos están iniciando a leer. Entonces sería, ¿usted en qué momento considera que los niños deben ya aprender a leer? Bueno, para el aprendizaje del idioma inglés, primero se les enseña a los niños a hablar. Hablan y se les enseña a través de objetos, sea de flashcards o sea de objetos reales. Entonces ellos primero aprenden a hablar a través de canciones. Como son pequeñitos, hay que procurar que el aprendizaje no sea aburrido, sino que sea dinámico. Entonces ellos aprenden primero a hablar. Una vez que ya ellos están familiarizándose con el sonido, está presentando ya la imagen con las palabras para que ellos vayan asociando la imagen y cómo se escriben las palabras. Y se empieza primero solamente con vocabulario básico, palabras sueltas. Una vez que ellos ya se van familiarizando con estos sonidos y con estas palabras, ya se empieza a hacer oraciones de estructura sencilla. Entonces, cuando ya se empiezan a hacer las oraciones de estructura sencilla, es cuando ellos empiezan a aprender a leer, porque ellos van mirando las imágenes y van leyendo, y vamos asociando imágenes con las palabras. Y después de esto, finalmente aprenden a escribir. Entonces, más o menos, ¿con qué actividades concisas usted le ayuda al niño a fortalecer este inicio de la lectura y escritura? Casi siempre empezamos con canciones y dramatizaciones. Todo se lo hace a través de canciones y vamos dramatizando, y de cada canción se va recuperando el vocabulario. Por ejemplo, si es una canción de frutas, luego vamos sacando solamente imágenes de frutas, de las que estaban en la canción, para que ellos asocien la canción y los sonidos con el objeto. Muy bien. Entonces, y además de las canciones, ¿utiliza recursos como objetos para para enseñarles a ellos a leer y escribir? Claro, junto con las canciones siempre se les presentan las imágenes, en flashcard o objetos reales o juguetes. Pero siempre hay que asociar las imágenes con canciones. Y si cuando hay el recurso se les muestra directamente un video, ellos van mirando y es mucho más divertido que aprendan así, mirando el video y se lo va pausando y se lo va repitiendo. Y se les pregunta a ellos, no se les traduce directamente, sino a ellos se les pregunta cuando ya pasa un bloque de un verso, digamos, de la canción. Se les pregunta qué es lo que ellos entienden, para saber si ellos solamente con la imagen están comprendiendo o no están comprendiendo. Entonces, cuando ellos no comprenden solamente con la imagen, uno se les explica lo que dice la canción y para que reconozcan las palabritas. Pero casi siempre lo reconocen solos. Muy pocas palabras o muy pocas frases hay que traducirles, porque la canción y el mirar en el video les ayuda muchísimo. Por eso es que con inglés siempre se trabajan muchas imágenes, y lo mismo las actividades son en base a imágenes. Todas las actividades son en base a imágenes. Ok. Entonces, ese es el proceso de pronunciación y de lectura de los niños pequeñitos. Pero en cambio con la escritura, ¿cómo inicia la escritura en los niños y cómo a su vez usted enseña a que este procedimiento inicie en los niños? Para la escritura, una vez que ya se han familiarizado ellos con los sonidos y se les empieza a presentar las palabras para que vayan asociando el sonido con la imagen, se empieza a presentar ya las palabritas de las frutas o de los animales, depende del contenido que se esté enseñando, se les va mostrando. Y esas, como digo, esos signos gráficos que se les va mostrando, se les va enseñando ya a reproducir en el papel, pero igual como aprenden nuestra lengua natal, que es el español, primero con puntitos, marcándoles para que ellos solamente sigan como preescritura, siluetas de preescritura. Al principio, así mismo que el español, son solo vocales. Por ejemplo, la letra A
y solo palabritas que empiecen con el sonido de la letra A en inglés, luego con la letra E y así. Y luego se les va haciendo igual que en el español, se les pone muestras, muestritas, muestritas, pero no hacen ellos grandes cantidades como lo hacen en español. En inglés solamente repiten, por ejemplo, unas 3 vecesitas nada más. Y luego se hacen juegos de memoria con tarjetas para que ver si ellos están captando la palabra y asociándola con el sonido y con el dibujo. Entonces luego se hacen como juegos de memoria y entre ellos se hacen grupitos como concursos y entonces ellos se motivan a estar más atentos para poder responder. Una vez que ya se hace eso, ellos empiezan a escribir, pero digo ya, es el mismo sistema que cuando aprendemos nuestra lengua natal, que es el español, haciendo preescritura. Solo son palabras chiquitas y palabras sueltas, pequeñitas, no grandes, no bastantes. Ya. Continuando con la entrevista, también usted cómo enseñar esto o a qué edad más o menos se puede enseñar esto a los niños. A ver, como dices, si puedes repetir, no te entendí, está un poco entrecortado. Ya. Usted como docente, ¿a qué edad más o menos considera que se debe enseñar a los niños a la lectura y escritura en el inglés? En los primeros años, cuando están en inicial, en donde yo trabajo, no les damos inglés, les damos a partir de primer año. Y a partir de primer año se va trabajando con los sonidos, escuchar y repetir. Y allí casi no aprenden a escribir, no escriben nada, mejor dicho, ellos solamente asocian allí, solamente escuchan, repiten, nombran el vocabulario en inglés, pero no escriben, solamente se hace, por ejemplo, de escuchar y pintar, escuchar y encerrar, escuchar y unir. Ya se les presenta el fonema gráfico, las palabras, pero ellos no escriben todavía allí. A partir del segundo año de básica, allí ya se les empieza a hacer que vayan escribiendo palabritas y oraciones cortas para que las completen, no completas tampoco. Ya. También otra pregunta más es que es importante que los niños antes de que aprendan el idioma inglés o adquieran el inglés sepan utilizar correctamente el español. Creo que no necesariamente, porque incluso el español hasta cuando están ya grandes lo van aprendiendo. No es que ya sabemos todo el español, van aprendiendo eso según se va utilizando. Y ese es el problema con la enseñanza del inglés. Como no lo practicamos en casa, entonces se olvidan rápidamente los niños, ¿sí? Porque no, por mucho que digan que depende de la profesora, no depende solo de la profesora, también depende de que en casa les refuercen de alguna manera los sonidos y cuando escriben la escritura, porque solamente con ir a la escuela con un periodo de clases de 40 minutos o 2 periodos exagerando 40 minutos, que son 80 minutos, solo con eso que el niño escuche no se le va a quedar grabado en la cabeza. Si en la casa se le hace con las actividades que se envían en base a dibujos y en base a palabras, él se va a recordar lo que hizo en la escuela, sí, pero no, pues, no con simplemente recibir en la escuela unas 2 horas semanales de inglés, es que ya se ha aprendido. No se aprende, se olvida. Lo aprenderá en ese momento, pero se le olvida rápidamente. Por eso es muy importante el refuerzo en casa, es muy importante. Y eso digo es el problema con el inglés. A la final el español lo seguimos hablando, pero en cambio en la casa no hablamos inglés, a menos que alguien de los tutores o padres de familia tengan, digamos, se le pregunta qué hiciste en la clase, qué aprendiste, o en base a los deberes le haga de alguna manera refuerzo y le esté preguntando constantemente, el niño va a recordar. No, aunque no todos se olvidan, porque todos aprendemos de diferente manera. Por eso en la clase tenemos que procurar hacerla interactiva, no solamente utilizar, por ejemplo, solamente audios con la grabadora, no solamente dibujos, no solamente escritura, y hay que hacer con diferentes juegos, diferentes tipos de canciones, porque como son tantos niños, a todos no les gusta lo mismo y hay que procurar llegar de una manera o de otra para que ellos capten el contenido o capten el aprendizaje del vocabulario, en este caso que en los primeros años es prácticamente solo vocabulario.
oraciones muy sencillas con el itis. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Mi pregunta va a usted con su experiencia de docente. ¿Ha visto que se les hace más dificultoso a los niños aprender a leer o aprender a escribir inglés? Aprender a escribir. Más fácil aprenden a leer y hablar. Es más fácil. Hay muchos que saben, por ejemplo, los números, contar. Ah, dice, ya me sé los números. Muy bien. Y a veces yo les pongo en el pizarrón, ya, muy bien, se saben los números, ahora los voy a escribir en el pizarrón. Y simplemente a veces se les hace reconocer los números y no saben pronunciarlo muy bien, three, pero cuando ya van al pizarrón ya no saben cuál es el three. Entonces para ellos es más fácil con el oído, aprenden más rápido o primero aprenden a hablar antes que escribir. Escribir sí les cuesta un poquito más. Ya, otra preguntita. ¿Usted cree que es necesaria una previa estimulación temprana en los niños antes de ingresar a la escuela, así para fortalecer el inicio de este idioma? Sinceramente no he tenido experiencia con eso, pero todo dice que incluso para aprender nuestro idioma, que es el español, sí influye bastante la estimulación temprana. Incluso hay yo he visto, como digo, reportajes de, por ejemplo, a los bebés que se les hace cierto tipo de masajitos en los pies o en las manos y dice que eso estimula ciertas neuronas de nuestro cerebro y que luego van a fortalecer el aprendizaje para cuando seamos ya más grandes. O sea, eso es desde pequeños. Eso es de lo poco que yo he leído con respecto a eso. No he leído mucha información, pero sí, pienso que sí para el español es necesaria la estimulación temprana, mucho más debe ser para el inglés, porque son idiomas y se los aprende de la misma manera. Muy bien. ¿Y usted cree que estos dos aprendizajes, bueno, en el idioma inglés vendría a ser uno más, que es la pronunciación, la lectura y la escritura? Mucho más allá que en el español solo es la lectura y la escritura. Pero ¿usted cree que estos tres aprendizajes se los da y se deben dar al mismo tiempo? Por ejemplo, el niño que empieza a leer ya debe de empezar a escribir, o creen que tienen momentos destinados para cada una de estas actividades. Pues yo pienso que deben ir aprendiéndolo a la par, no separadamente, porque todo está relacionado. Por eso es que cuando con los pequeños se empieza solamente con canciones, ya se les presenta los dibujos. Después en el siguiente momento se les presenta ya la palabra. Entonces, y cuando se les presenta la palabra, ellos ya están, al momento de aprender a leer, están aprendiendo a escribir. Y usted sabe que si no, que las personas que tienen, mejor dicho, mala ortografía y es porque no han leído mucho, porque eso hace, más que aprenderse una regla gramatical, lo que hace es la práctica. Y una persona que lee es una persona que tiene menos faltas de ortografía, no porque sepa más reglas gramaticales. Y lo mismo es con el inglés, se va grabando en la memoria, en nuestro cerebro, la imagen, el fonema de las palabras y así van aprendiendo. Cuando ya les toca el momento de escribir, es más fácil para ellos. Y en el inglés mucho más, porque usted sabe que leemos de una manera y escribimos de otra manera. Es muy diferente al español. Entonces, con más razón, debe estar bien dominada la pronunciación, el oído, para que ellos sea más fácil para ellos aprender a escribir. Muy bien, yo creo que estas serían las preguntas necesarias que necesitábamos hacerle más que todo y enfocar nuestro trabajo más bien a lo importante también que es aprender el inglés, más no solo el español. Y también sería la importancia de que las familias deberían reforzar estos aprendizajes en las casas con todos los niños. Sí, también en estos años que yo he trabajado, por ejemplo, he visto que se obtienen mejores resultados para enseñarles a los niños inglés relacionando los temas. Lo que ellos están aprendiendo en español, eso mismo se coge esos mismos temas para enseñarles en inglés. Por ejemplo, los pequeñitos están aprendiendo la casa, las dependencias de la casa, eso mismo se coge para enseñarles en el inglés. Entonces ellos van asociando el significado
de lo que están aprendiendo en español en la escuela, lo mismo se le coge para enseñarles inglés. O sea, eso se ha procurado siempre hacer y hemos visto que nos da mejores resultados. Cuando los niños están aprendiendo en ciencias naturales las partes del cuerpo, nosotros también procuramos ver las partes del cuerpo con los niños. Claro que en español las ven más profundamente, ya ven con funciones, con esto, con lo otro, pero en inglés les vemos el vocabulario, todo lo que es el vocabulario básico en este caso de las partes del cuerpo. Muy bien. Pues Lisa, nosotros le agradecemos mucho por ayudarnos en esta entrevistita. Ya creo que se ha quedado todos los términos claros. Sí, muy